¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Estás exhausto todos los días? Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de hábitos que te agotan emocionalmente. Las personas tienden a centrarse en su bienestar físico mucho más que en su bienestar emocional. Después de todo, es mucho más fácil concentrarse en algo que puedes ver que en algo que no puedes, como las emociones y los sentimientos. Como resultado, puedes tener una tendencia a descuidar tu salud mental y emocional. Una de las consecuencias más comunes de esto es experimentar agotamiento emocional, que se define como un estado en el que te sientes emocionalmente agotado y desgastado, como resultado del estrés acumulado. Para asegurarte de saber a qué debes prestar atención, te muestro 6 hábitos que pueden agotarte emocionalmente. Rumiar. ¿Pasas mucho tiempo viviendo en el pasado? Cuando pasas la mayor parte del tiempo rumiando, puedes terminar cayendo en el hábito poco saludable de pensar demasiado en cosas sobre las que no tienes control. Quizás te hayas arrepentido de haber hecho algo en el pasado o te sientes culpable de haber perdido alguna oportunidad. Sea lo que sea, rumiar puede dejarte emocionalmente agotado porque sigues reviviendo malos recuerdos y sentimientos que aumentan tus niveles de estrés. Las investigaciones incluso han demostrado que la rumiación puede asociarse con ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, entre otras. Reprimir tus emociones. ¿Sueles ignorar tus sentimientos hasta que desaparecen? Se han realizado muchos estudios que muestran que reprimir tus emociones puede ser perjudicial para tu bienestar físico y mental. Un estudio realizado por la Escuela de la Salud Pública de Harvard y la Universidad de Rochester en 2013 mostró que las personas que reprimen las emociones tienen un aumento del 30% en la probabilidad de muerte prematura por todas las causas. Si bien ignorar tus emociones puede parecer una buena respuesta para evitar sentirte triste o enojado, el efecto real que tendrás es el opuesto, ya que reprimir las emociones puede hacerlas más fuertes. Tener una mentalidad de víctima. ¿Crees que nada va a cambiar sin importar cuánto lo intentes? ¿Tienes la costumbre de culpar a otras personas o circunstancias por cómo te va a ti las cosas? Si crees en estas dos primeras ideas, que te sucederán cosas malas y te seguirán pasando sin importar lo que hagas, entonces puede que sufras de tener mentalidad de víctima. Estas creencias a menudo provocan que desarrolles el hábito para evitar responsabilidades, negarse a buscar soluciones y tener una sensación general de impotencia, lo que contribuye al agotamiento emocional. Enfocarse en cosas fuera de tu control. ¿Gastas mucho de tu tiempo y energía tratando de controlar las cosas que te rodean? Si bien tener el control de todo puede darte la sensación de que puedes evitar que algo malo suceda, lo único que realmente puedes lograr es poner presión y estrés adicionales en tu bienestar emocional y físico. Además, también puedes terminar perdiendo el tiempo y el esfuerzo que deberías estar dedicando a cosas sobre las que sí tienes control. Positividad tóxica. ¿Te obligas a ser feliz a pesar de que claramente sientas lo contrario? Si haces esto todo el tiempo, sin importar la situación, probablemente estés experimentando una positividad tóxica. Como alguien que intenta estar en un estado feliz todo el tiempo, es posible que tenga una tendencia a negar, minimizar o invalidar sus verdaderas emociones cuando no están en consonancia con la felicidad. Los resultados son similares a los de suprimir las emociones, ya que la cantidad excesiva de positividad se utiliza para ocultar o reprimir emociones como los celos, la tristeza y la ira, entre otras. El aumento de estrés que lo acompaña puede, en última instancia, conducir al agotamiento físico y emocional. Decirle que sí a la gente con demasiada frecuencia. ¿Aceptas turnos de trabajo extra o te ofreces voluntario para ayudar a alguien con su tarea aunque ya estés lo suficientemente ocupado con la tuya? Decir que sí a las personas y ayudarlas es genial, pero demasiado de cualquier cosa puede volverse insano. Decir que sí con demasiada frecuencia generará un estrés adicional inherente en tu bienestar físico y emocional y te conducirá al agotamiento o burnout. Es por eso que es importante que recuerdes priorizar tu salud y cuidarte primero antes de enfocarte en otras personas. ¿Te suena familiar alguno de estos puntos? Si es así, ¿qué estrategias utilizarías para restaurar tu bienestar emocional? Házmelo saber en los comentarios.
Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.